¿Qué tal? Buenos días. 1:00 con 12 minutos. Se aprueba la reforma de pensiones. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural, catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña don Juan Ramón Medrano. Él es analista político, excomandante del FMLN histórico. Y también nos acompaña don Juan José Martel. Él es miembro de Cambio Democrático, secretario adjunto, si mal no recuerdo. Caballeros. Secretario general. Ya. Secretario general. Sí. Okay. Bienvenidos a República. Bueno, quisiera empezar con usted, don Juan Ramón. Ya tenemos reforma de pensiones, 1:12 de la madrugada este día. Se aprueba. Tengo aquí algunos puntos de lo que, digamos, es destacable. Se incrementa la cotización del 13 al 15%. Se baja la comisión a las AFPs al 1,9%. No se toca la edad de jubilación y la pensión mínima sería de $207. El último garante, el Estado. De alguna manera las cosas quedan casi como estaban, ¿no? Porque realmente la discusión eran los porcentajes, las mismas AFP y otros fondos y todos estos grupos habían aceptado ese 1,9%, ¿verdad? Me imagino yo que la discusión estaba en la bolsa común y sobre todo en cómo se va a hacer para pagar la deuda, porque ese es el punto grande de fondo. Ahora, yo creo que de todas maneras en esto hay algo interesante, importante, dos cosas básicas. Uno, por razones político-electorales no se quiso tocar la edad, que era un punto clave, fundamental, ¿no? Y que lo van a tener que hacer en algún momento. Y dos, por no haberse tocado la naturaleza de las AFP que generan este problema grave de la deuda, tal y como dijo el ministro de Hacienda Cáceres, en 10 años por lo menos van a tener que volver a revisar y hacer la reforma de fondo que hoy no se ha querido hacer. O sea, ese es un punto, creo yo, fundamental, discutir cómo resolver el problema de una deuda millonaria de 20 y pico de mil millones, ¿no? Que 26.000 millones, que realmente es enorme, y esa deuda es producto de, obviamente, los préstamos, pero también de la deuda provisional. Ahora, don Juan José, esto parece ser nuevamente, bueno, de hecho el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, me lo dijo y me lo cantó desde el lunes. Lo que sea que se apruebe es un parche. Es un parche 19 años después de haber puesto un pésimo parche, que es crear este sistema privado de pensiones cuando el país no tenía las condiciones. No lo dije yo, lo dijo don Carmelo Mesa Lago, experto en pensiones a nivel global, muy respetado. Pero se creó. Ahora tenemos nuevamente un parche, pero no hemos hablado de cobertura. Esto no amplía la cobertura. Seguimos teniendo el mismo universo de personas pensionadas, o cotizando, debo decir, 20% de la población. Por otro lado, la sostenibilidad tampoco creo yo que se le ha hecho frente ni se le dice a la gente lo que se le tiene que decir. El pago de las pensiones debería salir del mismo país. Y lo vamos a hacer o ampliando la base de gente que cotiza, o le subimos puntos al IVA como lo hizo Uruguay, o creamos una especie de fopensiones. Lo que sucede es que los problemas estructurales del sistema de pensiones nos están abordando. Cuando se creó este sistema de AFPs y de ahorro individual, es cierto que había crisis en el anterior sistema de pensiones que se le llamaba solidario, pero era una crisis todavía mucho menor que la que se está enfrentando hoy con las AFP. ¿Cuál era el objetivo cuando se crearon las AFP y se privatizó el ahorro de los trabajadores? Era poder crear un fondo que es parte del ahorro nacional, porque las pensiones son parte del ahorro nacional, que se pusiera a disposición de la empresa privada para invertir. Eso se hizo en Chile y los chilenos lo dejaron muy claros.
no nos interesa el problema de la pensión, lo que nos interesa es dotar a los empresarios de un fondo de ahorro nacional que puedan disponer para la inversión. En Chile fracasó, con mayor razón acá, que tenemos bajísimos niveles de inversión. Primer problema. Por lo tanto, los problemas no se resuelven. La gente va a tener una pensión que con suerte va a estar alrededor del 30% de su salario real de promedio. Segundo, 30, 40. Sí. No, al 30, no va a llegar al 40. No te llega al 40 por el problema, primero, de los montos de cotización, la tendencia que tienen los mercados financieros, que es donde se coloca el dinero, y la baja rentabilidad que le está dando el capital que está en manos del gobierno, que tiene una bajísima rentabilidad. Eso no permite llegar ni siquiera al 33%. Te aseguro que ni siquiera al 33% si ha hecho un estudio actuarial serio. Ese problema no está resuelto. No está resuelto tampoco el problema de la cobertura, es decir, en este país como máximo es el 10% de la población económicamente activa la única que va a tener ese privilegio de tener una pensión de hambre. Esos no se están tocando. Pero ni siquiera se está tocando a fondo el verdadero problema del modelo de pensiones, que va a requerir básicamente de cambios paramétricos. El problema es que no quieren tocar cambios paramétricos porque no todos los cambios son en lo inmediato beneficiosos para los trabajadores. Es decir, a nadie le gusta que le digan, mire, hoy va a trabajar más años. A nadie le gusta que le digan, mire, va a pagar más tanto. Pero tampoco a las AFP no les gusta que les digan que les van a reducir la comisión. Yo me pregunto, ¿y por qué no le pagamos a la AFP? No sobre la base de lo que ahorremos, porque qué bonito que yo voy a dar $15 para mi ahorro de pensiones y $6, $7 se lo lleva la AFP. Eso significa que yo en realidad estoy ahorrando $9, $8. Y para llegar a lograr los $15 que inicialmente di, voy a necesitar varios años. Pero hay una cosa, ¿y por qué no le pagamos a la AFP sobre la base de la rentabilidad de mis ahorros? Es que es como que yo vaya al banco, Carlos, y diga, mire, aquí voy a ahorrar estos $15 y venga el banco y me diga, mire, solo le voy a poner $10 en la cuenta de ahorro, le voy a cobrar 5 por administrárselo. Eso es lo que hace. Pero si nosotros le decimos a las AFP, usted va a ganar comisión, tiene derecho, pero sobre la base de la rentabilidad, y se definen en la ley parámetros que garanticen una rentabilidad básica y segura. En primer lugar, todos los préstamos que haga el gobierno deberán estar en el marco del mercado del dinero, es decir, de los intereses que en el mercado hay. En segundo lugar, se tienen que buscar áreas de inversión que tenga altos márgenes de seguridad. Es decir, tampoco puedo agarrar los dineros de los trabajadores y en aras de aumentar la rentabilidad los voy a meter a un paquete tóxico. Es decir, en ese sentido yo creo que el ministro tiene razón, se puso un parche. En ese parche, ojalá, hay que ver eso a fondo, que alguna migaja le hayan quedado a los trabajadores, ojalá. Pero el problema era entre las AFP que necesitan el control y el gobierno que necesitaba resolver un problema fiscal. En realidad, lo que el gobierno está resolviendo es el problema de una deuda que se creó en el momento en que se instauró este nuevo sistema de pensiones, una deuda que cuesta cada vez más al país. Pero esto, de acuerdo, es un parche. En el fondo, Marvin, a tu juicio, ¿cuál es el mayor impedimento para realmente reformar el sistema de pensiones en este país? Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que dice que hay es una falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa entre Arena y el FMLN. Mira, esto cuando se privatizó era una deuda de $7,000 millones y hoy son $26,000 millones y va a ser más. O sea, eso no se va a detener. Entonces la culpa es de Arena, según el mismo informe del Fondo Monetario Internacional, y hoy el FMLN que gobierna tirando la pelota hacia adelante, pues no resuelve el problema, que es lo que dice Juan José. Esto es un parche y todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿a dónde radica el problema? En que el FMLN y Arena, ninguno de los dos quiere cargar con el costo político de, por ejemplo, decir, miren, ya no se van a... Primero, la mujer se debe jubilar a los 60, ya no a los 55.
El hombre debe jubilarse, o los dos deben de jubilarse a los 65 años. Ayer la OPS anunciaba que el promedio de vida de nosotros en América Latina ha aumentado. Entonces aquí la mujer vive más que el hombre. Entonces, y eso, el que la mujer se jubile antes, hace realmente que le paguen menos de pensión. Entonces hay una discriminación hacia la mujer, fíjate, en el pago de la pensión también. Se jubila más joven y vive más años. Exactamente. Por lo tanto, vive en la miseria. Y recibe menos dinero. Entonces, eso que los políticos deben de decírselo a la gente y decir, bueno, entonces dice para pagar ese dinero, porque tarde o temprano es que esos 26 mil millones de dólares lo vamos a pagar los salvadoreños, aunque te esté diciendo la AFP, es que mi ahorro es mío y nadie me lo va a quitar. Sí, pero cuando vengan a cobrar se van a llevar la casa de todos, no se van a llevar solo la de unos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Subir el IVA al 15% y poner el impuesto predial y el impuesto al patrimonio. Pero lo tienen que aprobar los dos partidos políticos para que en campaña no le diga el uno al otro, vos subiste el IVA, vos pusiste el impuesto al patrimonio, vos pusiste el impuesto predial. Y los dos partidos tienen que salir frente al pueblo y decirle, vamos a aprobar esto, porque es doloroso, porque los dos tenemos la culpa, lo que quieran, pero tienen que aprobarlo. Y eso pasa para que en campaña ninguno se acuse. Entonces, como ahorita los dos van a campaña y después vienen las presidenciales, lo que han hecho es precisamente un parche, porque nadie quiere asumir ese costo. Yo no sé si dentro de la reforma que la proponía la derecha, hablaba sobre poder usar parte del dinero, hasta el 25%, se aprobaría eso, que como la aprobaron a la 1 de la mañana y estar, pues, o sea, tal vez viendo Netflix, pero viendo el canal de la Asamblea Legislativa a esa hora me parece una desproporción. Pero si han aprobado para el caso, fíjate, que podamos usar hasta el 25% de lo que ya llevamos ahorrado, eso es disfrazadamente aumentar la edad de jubilación. Porque si yo tomo el 25% de mi ahorro, y que créeme que los salvadoreños sí pueden echarle mano al dinero que está ahí de la AFP, lo van a hacer. Entonces, prácticamente para pagar eso que yo he tomado, ese 25%, voy a tener que trabajar más de los 60 años. Entonces, esa es una manera disfrazada de aumentar la edad de jubilación. Claro, lo están dejando opcional, no va a ser para todos, sino que para todos aquellos que decidan agarrar hasta el 25% de ese ahorro, que no sé si se aprobó dentro de las reformas anoche. Pero lo que falta es un consenso. Fíjate que en la encuesta de la UTEC de ayer, revelaba que la gente percibe el liderazgo de los dos partidos casi igual, además de bajo. Entonces los dos partidos no tienen un liderazgo nacional para estas cosas, por ejemplo. Miren, la edad hay que seguir trabajando. Y al salvadoreño, no que es trabajador, pues, ¿por qué le va a molestar al salvadoreño jubilarse a los 65 años? A mí en lo personal, no sé ustedes, ¿verdad? Pero jubilarse hasta los 65 años me parecería bien, porque uno trabaja, no parece parásito, y ese problema de llegar a la tercera edad sintiéndote carga y todo eso, es hasta saludable trabajar, hasta dentro de las medidas que se pueda, pues. Pero eso es como la clase política te lo venda. En Europa ya la subieron a 67 años. Bueno, mi padre tiene 81 años, sigue trabajando medio tiempo. Aquí hay gente que trabaja de mayor edad. Claro. Don Juan Ramón, antes de continuar con usted, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro don Carlos Cáceres el día de ayer en el marco de las discusiones para llegar a esta aprobación. Escuchemos lo que dijo don Charlie. Creo que no hubo ni ganadores ni perdedores, no hubo ni vencedores ni vencidos. Lo que hay es que todos llegamos a un acuerdo y la población va a ganar. Eso es importante. Las pensiones de la población van a mejorar. Antes la población hacía su ahorro de 10.8%, ahora lo va a hacer arriba de 11%. Bueno, quizá aquí habría que matizar una vez más, ¿no? Porque estamos hablando de un 20% de la población que, digamos, está afiliada a la AFP, y de ese universo de 20%, si lo convertimos en 100%, es como 60% de la gente que creo que va a alcanzar a tener una pensión. O sea, y hablando mayoritariamente de la pensión mínima, por cierto. Mire, yo creo que en esto lo que hay en el fondo es una, digamos, urgencia política que los obligó a llegar a aprobar este parche. Para empezar, yo creo que hay una crítica que se le ha hecho al FMLN, y es de que el Frente lo que está es administrando el capitalismo, o sea, administrando el neoliberalismo que le han criticado, ¿verdad?
desde ese punto de vista, Arena tenía una estrategia que es la de bloquear todo lo que el Frente haga para debilitarlo y ganar las elecciones. Pero en este momento creo que se han dado cuenta de que la situación es tan grave que tienen que darle por lo menos un poco de oxígeno al gobierno, porque si no, si el país se cae, si se hunde el barco en el que vamos todos, entonces todos salimos perdiendo. Y por supuesto que, sobre todo ante el pleito de Nayib con el FMLN, que genera la gran duda si Nayib puede ser candidato a alcalde primero y a presidente después, como que Arena ha visto de que aumentan las posibilidades de ganar las elecciones, no solo en El Salvador, sino que las elecciones presidenciales, y que por lo tanto esa papa caliente puede llegar hasta su mano. de resolver en inmediato el problema de la deuda interna y externa, es una papa caliente que le puede llegar a sus manos. Entonces, paliar un poco la situación para discutir, ojalá que de verdad, de fondo, la problemática global, como ya se dijo acá, la cobertura, la edad, la cotización, etcétera. O sea, hacer una reforma de verdad de fondo de las AFP parece ser de que es una opción que en la cual se han puesto de acuerdo. Y bueno, ahí todos han salido ganando, porque me imagino que van a aprobar bonos, no sé, no vimos. Sí, aprobaron bonos. Aprobaron bonos. 167 exactamente, millones de euros. Que es era uno de los puntos de honor para tener un poco de oxígeno para el gobierno. Incluso hasta aprobaron, digamos, un premio ahí colateral, que hay algunos partidos que... Esa es la nota irónica, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabías, los diputados se recetan, aquí hay que decirlo, ¿verdad? Pues ya va a ser diputado Juan José Martel, ¿verdad? Sí. Todavía no lo es candidato. Vamos a votar por Los él. partidos se han aprobado $3.400.000 para salarios en la Asamblea Legislativa. O sea, dentro de ese combo, ¿verdad? Me imagino, apúrense, ¿verdad? Sí, Son o sea, sinvergüenzas. O sea que además de los grandes que están discutiendo un poco cómo vamos a administrar el Dieron Estado, su pateche. están los otros que están pensando y cómo vamos a mejorar nosotros. O sea, hay un poco de todo. Pero al final, el punto entonces de fondo es de Todos que... ganamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión acá es de que el país en general no está siendo administrado, digamos, en función de cambiar las condiciones estructurales que están generando la crisis de delincuencia, de desempleo y demás problemas, que digamos es un poco la desesperanza, que ya vamos a ver la encuesta, que era el punto principal pues, que vamos a discutir, pero se nos atravesó el problema de la AFP, obviamente, y que la gente, el partido mayoritario es el desencanto, no vamos a votar, no estamos de acuerdo, y vamos a ver ya los números son siempre muy bajos de aprobación de los dos grandes partidos, por lo tanto hay ahí una situación real. Todavía no tenemos la opción alternativa a el neoliberalismo o la administración histórica que Arena ha tenido, que de alguna manera, presionado por las circunstancias, pero que el Frente ha tenido que darle continuidad. Claro, hay cosas positivas, hay que aceptar que han invertido más en función social, hay que aceptar que han ampliado los espacios democráticos, que no han atacado la libertad de prensa, libertad de expresión, de culto. Las elecciones son más o menos libres. Digamos que son logros de los acuerdos de paz, se han mantenido. Pero cambiar las condiciones de vida de los salvadoreños, ese es el gran reto, y todavía no hay una opción alternativa a eso. Ok, con esa idea nos vamos a quedar. Mañana, por cierto, quiero comentarle a la gente, vamos a tener dos especialistas que han trabajado el tema de pensiones a nivel internacional. Otro que trabajó con el doctor Carmelo Mesa Lago cuando vino él acá en los 90s para ayudarnos a que reformáramos el sistema de pensiones como debía haberse hecho y no se hizo. Así que vamos a abordar el tema mañana un poco mayor de profundidad. Ahora vamos a hablar de la encuesta de la UTEC, que también nos empieza ya a perfilar a los presidenciables, tanto de derecha y de izquierda. Eso lo hablamos después de la pausa. Antes de irnos, déjeme contarle, sin embargo, que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios, transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas del Google Play y también del App Store. Ya os vemos. Gracias por continuar con República. Don Juan Ramón, comencemos hablando ahora de esta encuesta de la UTEC, que es básicamente una fotografía del momento que se le toma a cómo se siente el ambiente político. Hablemos
Primero, acerca de los candidatos presidenciales por parte del Partido Arena. Tengo aquí mis datos. El señor Carlos Calleja está con una ventaja sobre el señor Javier Simán de 46,1% versus el 26,2%. A mí me llamó la atención algo que hicieron hace poco. Creo que fue un evento que se hizo en Hilo Vasco. Me llamó la atención no solo la convocatoria de personas que pudimos ver ahí, que abiertamente eran, no sé si eran 5,000 o 6,000 personas, pero también que junto a Carlos Calleja se empezaron a ver liderazgos, digamos, tradicionales, entre ellos el que portó el estandarte en la elección presidencial anterior, el doctor Norman Quijano. Don Juan Ramón. Mire, en esto déjeme hacer un recordatorio básico, leve, rápido, de las últimas elecciones. Realmente el Frente de Arena, después de la firma de los acuerdos de paz y después de la primera elección en donde Arena ganó, digamos, bastante cómodamente en el 94 las presidenciales, todas las últimas elecciones han sido mucho más reñidas en el sentido de que el voto duro se ha venido equiparando entre Arena y el FMLN. Y recordemos las últimas, la del 2004, que ganó Tony Saca precisamente. Las anteriores, para alcaldes y diputados, habían tenido un problema, que había bajado terriblemente Arena con la administración del expresidente Flores, y Arena necesitaba, digamos, un impulso exterior. El impulso exterior fue Tony Saca, que había sido presidente de la ANEP, que no era orgánico, y levantó, prácticamente duplicó a Chafik. Luego, el FMLN, que había estado en varias presidenciales y había perdido, necesitaba también ese impulso para ganarle a Arena, y el impulso fue Mauricio Funes, que también le subió alrededor de 500,000 de votos al FMLN. ¿En qué panorama estamos ahora en este momento? El panorama va a ser más o menos similar. Si usted se da cuenta, cuando se habla de los partidos, Arena 24,8%, el FMLN 20% para alcaldes y diputados, y cuando hablamos de la preferencia, 25 Arena, 22,4, casi 23 del Frente, están en el margen de error prácticamente. Entonces, el voto duro que anda por 800,000, 1,000,000 de votos, no es suficiente para ganar la presidencial. Por aquí no estamos hablando de alcaldes y diputados, vamos a hablar de eso, por supuesto, claro. Pero aquí todo el mundo está pensando en la presidencial. Usted mismo me está diciendo la diferencia entre Carlos Calleja y Javier Simán, y en ese panorama Arena está entendiendo, leyendo lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales, y está buscando a dos outsiders, a Carlos Calleja y a Javier Simán. Carlos Calleja, si hacemos el símil con una carrera de caballo, ya tiene varios minutos de haber empezado a correr, y Javier Simán sale tarde, y encima de eso sale con un trotecito que no lo alcanza, sino que se le va alejando más. Todo apunta a que el candidato presidencial de Arena va a ser Carlos Calleja. Todo apunta a eso. Perdón, ya termino para la palabra. Y el Frente, al contrario, en lugar de estar potenciando a su posible caballo ganador con el cual puede competir, los dos caballos briosos, fuertes, está prácticamente dejando de lado a este caballo y buscando a uno de los, no voy a hacer en este caso, no estoy siendo despectivo, pero uno de los caballos cansados, a menos que esté pensando en potenciar a otro, porque ya vimos ahí de que los ministros que estaban saliendo arriba, como es el caso del ministro de Obras Públicas y los dos Martínez y el vicepresidente, parece que han sido superados por Napoleón Duarte, que es una posible opción, no con la fuerza que tiene David. Pero ¿qué estoy diciendo? De que en este panorama actual, de que los dos partidos mayoritarios están empatados en voto duro, que necesitan a un outsider para que les aumente el voto fluctuante, los que están leyendo correctamente la situación son los de Arena, y los que están dinamitando esa posibilidad, porque se afectan los dos si se van a ir Bukele del FMLN, es precisamente la izquierda, es el Frente. O sea, así como están las cosas ahora, el Frente le estaría poniendo en bandeja de plata, no el Frente y Nayib, porque el último problema exabrupto fue, al parecer, una inmadurez de Nayib. O sea, los dos estarían poniéndole en bandeja de plata el triunfo a Arena, así como están las cosas. Ok, ahora Marvin, dos premisas miro yo aquí en lo que hemos discutido en ese momento con don Juan Ramón. La primera es quizás si esta figura del outsider, de la persona de afuera, independiente, autónoma, realmente pueda sumar más votos, como lo hizo el presidente Funes en la elección del 2009 y como lo hizo el presidente Saca en la elección del 2004. Esa es la primera. Y la segunda es
por lo visto en Hilo Vasco y por lo visto con la gente de la que se rodeó, que había liderazgos importantes del Partido Arena y entre ellos el doctor Quijano, ex candidato presidencial también del Partido Arena, sí se estaría unificando el Partido Arena alrededor de la figura del señor Calleja. Hay una cuestión que hay que analizar. Vamos a ver, si tú ves la encuesta de la UTEC, cuando sumás a Javier Simán y a Parada, que es uno de los 4 precandidatos que tiene Arena, y ya hemos visto cómo Parada y Simán en Estados Unidos, ¿verdad?, estuvieron juntos y que se pueden hacer coaliciones internas dentro de Arena. Entonces ya Simán y Parada como fórmula igualan a Callejas. Ahora bien, el punto ahorita interno en Arena, fíjate, y tiene que ver mucho, por ejemplo, la renuncia del candidato a alcalde de San Miguel por el Partido Arena, es porque hay un pleito por el control de las directivas departamentales de Arena. Quien controle 8 directivas departamentales es el candidato a presidente, más allá de las encuestas, más allá de lo que te diga. Entonces, lo que están tratando en realidad de hacer es controlar las directivas departamentales de Arena, porque esos son los que van a decidir quién es el candidato. Entonces, no hay que, digamos, dejar de lado ese movimiento que tiene Arena internamente en estos momentos para definir quién va, los que van a decidir. Mira, es más, yo acabo de hacer un análisis en donde el Frente le está ofreciendo en bandeja de plata el triunfo, pero también Arena puede ellos mismos empatar el partido, claro, teniendo problemas internos, claro, parecidos a los que ha tenido el Frente. Claro, ojo, claro, puede sí, haber incluso una confrontación entre Simán y Calleja, claro, que si es insoluble, se ponen a la par. En división, exacto. Ahora bien, y también pasa esto. ¿Qué nos dice la encuesta del UTEC? Que todo va a quedar igual como estaba. Suerte tendrá aquí el colega, ¿verdad?, Juan José, si entra a la Asamblea Legislativa, que a mí me gustaría que entrara Juan José, ¿verdad? Ya van 2 provocaciones. Que quiero que diga qué dice del cambio democrático. Espérate que todavía no es candidato, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, ¿cómo se llama? Sí, no está yendo pre-campaña. Sí, ya lo van a multar también, ¿verdad? Soy yo el que te estoy haciendo la pre-campaña. Sí. Pero aparte de eso también hay que esperar cómo el FMLN resuelve el problema que tiene con Nayib Bukele. Porque fíjate bien, sí, en la misma encuesta de la UTEC nos dice que Ernesto Mason es un mal candidato. Cuando analizas los números de Bukele, Ernesto Mason es un mal candidato. Lo más alto que saca Mason es 23% en que comunica bien, ¿verdad?, según la percepción de la gente. Pero en eso Nayib Bukele le saca como 60. Entonces, si al final Nayib no va con el FMLN, ese nombre de Napoleón Duarte, que hoy sale en la misma encuesta de la UTEC, el mejor ministro evaluado del gobierno, incluso mejor evaluado que Gerson, le permite al FMLN hacer una coalición, ¿verdad?, con Napoleón Duarte, con el movimiento que él siempre ha abanderado, y lanzarlo de candidato a alcalde. Y Napoleón Duarte, fíjate, me parece un buen candidato para San Salvador, por todo lo que representa. Incluso el FMLN podría llegar a ganar con Napoleón Duarte, demostrando que pueden ganar la alcaldía sin Nayib Bukele. Okay. Y esto cambiaría, obviamente, para las presidenciales, porque lo repondría. Es que hay una cosa, la estrategia de Arena es hacia... Mira, los dos están empatados con el voto duro. Sí. Entonces, el que gane las presidenciales va a volver a ganar por 6,000 votos. Entonces, por lo tanto, el FMLN le apuesta al partido, a la bandera, para que así, aunque vaya Gerson bueno, si por el actual presidente, nadie decía que iba a ganar. Eso, de hecho, confirma lo que me dijo una figura del FMLN, que me dijo: nosotros no somos un partido de figuras, somos un partido programático. Vamos a hablar de lo de Nayib y su disputa con el Frente más a profundidad en unos minutos, pero quiero regresar al punto inicial, que es lo del Partido Arena. ¿Se está realmente unificando ese partido alrededor de la figura del señor Calleja? Y por el otro lado, ¿tendrá él la capacidad que tuvo en su momento el presidente Funes o el presidente Saca para traer gente que no es de su partido para llegar a la silla presidencial? Yo solo quiero recordarle a la ciudadanía que el próximo 4 de marzo lo que hay son elecciones de diputados y consejos municipales. La elección presidencial es el siguiente año, en el 2019, ahí por principios de febrero. Es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. La campaña que se viene es de alcaldes y diputados.
Lo que tenemos es un fenómeno de candidatos comiendo ansias y tratando de subirse en la campaña de alcaldes y diputados de sus partidos para sacar ventaja. Esa es la realidad. Y esos son todos los movimientos que estamos viendo con tirios y troyanos. Ahora, la historia no se escribe hasta que los hechos terminan y hay capacidad de evaluarlos. Incluso los hechos terminan y muchas veces no hay capacidad inmediata de evaluarlas. Por lo tanto, en esta historia electoral todavía hay muchísimas páginas que falta por escribir. Lo que la encuesta de la UTEC muy bien hace es presentarnos una fotografía del estado actual, de una realidad que cambia de manera permanente y de una realidad política que por razones electorales va a cambiar todavía con más velocidad que la realidad en general. Yo diría algo. En este momento, la figura que tiene más peso es Nayib Bukele. Eso es indiscutible. Eso es, ya no lo deberíamos ni de decir porque es tan obvio. Toda la encuesta lo dice. Así es. Y en eso hay unanimidad. Por otra parte, en Arena hay dos candidatos dando la pelea. Todavía es algo que está arrancando y lo que estamos viendo son los primeros hechos. Pero ojo, para ambos partidos va a pasar un río en medio. Entre la ruta de aquí para allá va a pasar un río, que es el río del resultado electoral 2018. ¿Qué pasa si uno de los dos candidatos en Arena se comienza a identificar con el aparato partidario, comienza a aparecer con los dirigentes tradicionales de ese partido y comienza a aparecer como que ya, y yo ya doy por sentado, este es, y se van a las elecciones y ese partido sufre un fracaso en la elección? Le van a echar la culpa a él y se va a potenciar el otro. ¿Qué pasa si un partido desecha a un candidato importante y de repente resulta que le va mal en la elección? Van a correr a pedirle. Esas son cosas que tienen que medir. Yo creo que es bueno que los partidos políticos, porque uno tiene que hacer una estrategia integral y más los dos grandes, que tiene que abarcar las dos elecciones, obviamente, pero no puede traslapar cosas que llevan en su momento. Yo les diría a todos los candidatos, sean maduros, no coman ansias, entiendan que la realidad es cambiante y que para ganar las elecciones se requieren al menos 4 cosas. Primero, tener un candidato popular, eso es clave. Segundo, necesitan un aparato de partido capaz de, con la fuerza para que les haga la campaña y para que les cuide el voto. Aquí no basta con que la gente vote, tenés que tener un aparato que te lo cuide, si no te lo roban. Claro. Y nosotros lo demostramos en la campaña pasada. ¿La tercera? Tercero, recursos. Las campañas electorales no se hacen con cascaritas de huevo, como decía mi abuelita, se hace con dinero. Y cuarto, esto es controversial lo que voy a decir, pero es una realidad, se requiere tener cierta incidencia en la estructura electoral, en las autoridades electorales. De alguna manera hay cosas que se deciden en el Tribunal Supremo Electoral y en las juntas electorales municipales y departamentales, y ahí se puede ladear la cancha. Y por eso es que han habido cambios en el Tribunal Supremo Electoral bastante controversiales para buscar nivelar la cancha. Por lo tanto, yo les diría, tomen en cuenta lo que dice la UTEC, que es importante que les sirva de experiencia, no coman ansias y tomen en cuenta que las elecciones de ustedes, candidatos a presidente, son en el 2019 y que va a pasar un río en medio, que son las elecciones del 2018. Marvin, a mí, y esto no sé si es cuestión de percepción, porque es cierto que el señor Calleja ha tenido, digamos, grandes titulares en los principales medios escritos en este país. Nosotros reportamos también sobre esta concentración en Hilo Vasco. Ahí vimos delegaciones
que presuntamente eran de varios departamentos. Entonces, no sé si la campaña del señor Callejas está siendo efectiva en hacerlo lucir como que si es el candidato natural o inevitable del Partido Arena, o si efectivamente se está unificando la gente alrededor de él. Yo me atrevería a decir esto. Yo creo que hay un consenso dentro de Arena que el candidato debe de ser Carlos Callejas. Hay un consenso eso. Y ahí tiene mucho que ver incluso, fíjate, dentro de algunos sectores de Arena, por ejemplo, la idea de no más palestinos, ¿verdad? Esa es una línea dentro de la derecha que los ha dejado cansados con Saca, por ejemplo, donde tú encontrás comentarios antipalestinos bastante fuertes. Incluso Nayib Bukele, obviamente, también crea anticuerpos dentro de un sector de la derecha. Y pues Javier Simán no despierta dentro de muchos sectores dentro de Arena la simpatía para ser candidato a presidente. O sea, no genera la confianza dentro de la gente de Arena porque la idea del palestino que acapara todos los negocios, ¿verdad?, que pone a los familiares, que todo eso, hay dentro de un sector de la derecha que no termina de gustarle y que son incluso despectivos hacia esta etnia. Hay que plantearlo así, ¿no? Por eso llama la atención, algunos analistas han hecho ver que Bukele critica a Callejas, pero no a Simán, por ejemplo, ¿va? Si te fijas, ¿no? Algunos analistas han hecho ver ese discurso, ¿va? Pero sí, dentro de Arena hay un consenso, fíjate, y si me lo preguntas a mí me parecería mucho mejor la candidatura de Carlos Callejas. Y yo esto lo hago en el sentido porque Javier Simán pertenece a lo que yo llamo la ultraderecha católica. Y el país no está para, digamos, yo lo haría por eso, no por la etnia, y el país no está como para un discurso ultraconservador. Que somos liberales democráticos. Sí, exacto. Yo en esto tendría una diferencia con Juan José, un poco le pondría el acento más en otro, un par de cosas más. Uno, que las elecciones presidenciales, las últimas dos por lo menos, la de Funes y la de Quijano, comenzaron 2 años antes. Y esta está empezando precisamente casi 2 años antes también, como que ya lo estamos convirtiendo en una cosa de hecho. Yo no lo veo malo que haya campañas permanentes. Y no habrá una razón de ser detrás de esto. Yo sé que a la gente le molesta porque la ley te dice que hay un tiempo definido, pero los candidatos tienen que darse a conocer y construirse un perfil. No, es que es el otro punto es de que esto es controversial porque la verdad es que sí se está violando la ley. Lo que pasa es que el tribunal no tiene dientes para decir, le voy a poner una multa de 5,000 colones. Eso le da risa a cualquiera, ¿no? Otra cosa es, mire, usted lo... Decirle a Callejas 5,000 colones. A usted lo vamos a inhabilitar, eso sí le afecta a cualquiera. Eso es una cosa. La otra cosa importante es de que el escenario que plantea Juan José es bien difícil. El escenario de que saque 25 diputados de frente y 40 Arena es muy difícil porque ya vimos las encuestas, todas las encuestas de la prensa gráfica, del Diario del Mundo, de la UTEC, de la UCA, todas nos han dicho estos dos partidos son partidos con un voto duro, ambos con maquinaria y ambos tienen fondo. Entonces, sí, el frente puede ser que saque en lugar de 31, 32 o 33 o 30 29 y Arena en lugar de 24 que saque 33, 32 o 35, 36, no sube a 40. O sea, el margen de esto es muy difícil. Por lo tanto, aquí el punto de fondo es otro. El punto es falta de liderazgo nacional. Y ahí no le estamos haciendo campaña, Juan, pero si acaso vos vas de candidato, tener la posibilidad de destacar porque hay un liderazgo plano en todos los partidos para candidatos a diputados. No muestran capacidad y muestran, por el contrario, más anticuerpos que capacidad de análisis, de propuesta y de tener una buena administración. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que están necesitando líderes nacionales para generar esperanza. No hay esperanza en los partidos políticos. Por lo tanto, tienen que acudir a un líder, para empezar de fuera de los partidos y para continuar un líder nacional que le jale votos para alcaldes, para diputados y por supuesto que perfile como el candidato a nivel nacional. Esa es precisamente esa ansiedad que están teniendo los partidos. Miren, el COENA mismo, ¿verdad?, que es un COENA que no levanta, la Comisión Política del Frente, que es tradicional, ¿verdad?, y que la critican porque dicen esto es un dinosaurio, esto no es... Sí, pero te puede decir, Medardo, critíquenme todo lo que quieran, señores, pero yo he ganado 2 elecciones presidenciales, ¿verdad? Y aquí estamos en el poder después que decían que éramos simplemente
del Tatango, delincuentes terroristas. Hoy somos el poder político, por lo menos en el país. Ahora, siguiendo su línea de argumentación, entonces, don Juan Ramón, para usted, por ejemplo, la figura de Javier Simán o del señor Calleja en el Partido Arena son un plus para las elecciones de diputados. Sin duda, porque yo sí creo que hoy sí va a cumplir, digamos, ese mapa de lo que pasó en el 2004 y en el 2009. Ahora, más que nunca necesitan los dos partidos, uno, porque obviamente tiene el desgaste del segundo periodo de gobierno, que es el FMLN, y el otro, porque ha tenido graves problemas internos, que es Arena. Y acabamos de ver que hay dos muchachos ahí que eran supuestamente la cara bonita que presentaba Arena de la renovación, que lo han criticado y han dicho que ya no van de candidatos, por ejemplo. O sea, está teniendo problemas serios Arena como partido político. Entonces necesitan un motorcito, y ese es el liderazgo nacional al que están acudiendo. Con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces a profundidad del caso del alcalde Bukele y el FMLN, y si el FMLN está cometiendo un error al básicamente desechar o querer asfixiar políticamente al Delfín de San Salvador, al que así le llaman algunos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, don Juan José, entrémosle de lleno entonces al tema de Nayib. Lo que le comentaba hace unos minutos. El FMLN, nos han dicho, es un partido no de figura, sino programático, y que por lo tanto no les preocupa si Nayib tiene esos altos niveles de popularidad. Y así puede ser que lo vean muchos dentro de ellos, pero la gente de repente no lo ve así. Lo mira como que la cúpula o la dirección nacional del Frente está desconectada de la realidad, de las aspiraciones que sí parece entender para buena parte de la gente el alcalde Bukele. Sí. Yo creo que todos los partidos son programáticos. Tal vez los énfasis que le den al programa son distintos de acuerdo a sus intereses y al sector al que se dirigen. Pero detrás de todo partido hay grupos e intereses muy concretos de la sociedad. Y muchas veces son los grupos que no se ven, los SADCB, que muchas veces no se ven, pero que son los que están detrás de estos partidos grandes, que son enormes maquinarias que cuestan mucho dinero, que nadie sabe de dónde sale. Primer elemento. Segundo elemento, un partido exitoso es una combinación de programa, estructura, recursos y buen candidato. Nayib es definitivamente una de las figuras más populares, la más popular que tiene en este momento el país. Y eso es necesario. Si el FMLN quiere tener un buen resultado, tiene que considerar esa posibilidad. Sería un absurdo no considerarla. Pero también Nayib debe de saber que él necesita un instrumento político para poder lograr su objetivo. Ese instrumento político no pueden ser partidos muy pequeños. El ejemplo que lo comentábamos fuera de cámara es Tony Saca. Tony Saca, cuando fue candidato la segunda vez, era muy popular, popularísimo. Se creó un vehículo con 3 partidos medianos. Y a esos 3 partidos medianos no fueron capaces de impulsarlo hacia donde él iba, hacia donde quería ir. En ese sentido, es una combinación de candidato con estructura y con recursos. Cuando uno tiene un buen candidato y tiene una estructura partidaria fuerte, los recursos también son más fáciles de obtener. Las campañas presidenciales están costando arriba de los $60 millones per cápita, por partido. Y cuando te digo 60 millones, estoy tirándome al piso. Eso no los tiene ningún candidato en lo individual. Esas son apuestas de grupos económicos que juegan a esa campaña. Mientras la actual situación y el actual modelo se mantenga, eso va a ser una realidad. Por lo tanto, yo diría, Nayib es una figura importante y este país la necesita, pero también el Frente es necesario para que se logre concretar una idea. En ese sentido, yo creo que lo que he venido diciendo desde hace ratos, la necesidad de entendimientos es clave, porque ¿qué es lo que ha pasado? Lo que se ha enfrentado es una estructura partidaria autoritaria, con poca capacidad de debatir internamente y que no es capaz de entender la disidencia,
con una figura popular, pero que por rato se pone demasiado arrogante, se pone demasiado impulsivo, y entonces eso genera una especie de choque de trenes. Un partido autoritario, un candidato que también tiene esas características de personalidad, chocan. Por eso es que para mí ambas partes tienen que reconocer su lado flaco y buscar un acuerdo. Los acuerdos, las verdaderas negociaciones no son públicas. Si ustedes creen que se negocia en la Asamblea Legislativa, no, ahí no se negocia, ahí se crea la formalidad. Las verdaderas negociaciones se hacen en privado para que tengan éxito y no tenemos por qué saberlas. Fíjate que oyendo a Juan José Martel me acaba de acordar de Fidel Castro. Él dijo una frase muy interesante una vez, y creo que el FMLN va, porque si hemos entendido a Juan José Martel, entre líneas está diciendo, ¿verdad?, que al final va a haber un acuerdo entre ellos. Y Fidel que Castro, sería lo deseable. Fidel Castro lo dijo así, fíjate, dijo, de nada sirve un hombre fuerte si no tiene una ideología que lo respalde. Y de nada sirve una ideología consistente si no tiene un hombre que la enarbole. Entonces creo que al final va a llegar pesando esa idea, y tiene razón. Por ejemplo, ahorita lo que se dice en círculos internacionales es que Donald Trump y Kim Jong-un están negociando, tienen comisiones negociadoras para llegar a un acuerdo entre ese problema militar entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Y que cuando salen a insultarse mutuamente, o dispara el hombre cohete un misil y el otro dice que le va a mandar tropas, es para presionar hacia el interior de las conversaciones que se tienen para ponerse de acuerdo. Ninguno de los dos va a ir a la guerra, eso está clarísimo, pero sí hay que negociar, y ahorita hay una negociación. Es más, a Trump le urge llegar a un acuerdo, y esa es la gran presión. Entonces, que tiene. Básicamente lo que estás diciendo es que aquí va a haber un acuerdo en una negociación que no la vamos a conocer, simplemente se nos va a informar del resultado. No, mira, se me está acabando el tiempo, pero sí, quiero tener su input, don Juan Ramón, y le doy la última palabra. Nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema, pero el show se acaba. Brevemente, la verdad es que de eso se ha hablado. Hay dos posibles escenarios. Uno, que esto sea algo montado y que sea una estrategia de comunicaciones de Nayib y del Frente, y que al final se van a juntar, pero Nayib cada vez que se pelea con el Frente le da más popularidad. Esa es la realidad. Exactamente. ¿Verdad? También eso pasa. Pero también existe la posibilidad de que haya una real diferencia, y que en esta real diferencia esté pesando el síndrome Mauricio Funes, solo que en este caso acrecentado. Porque Nayib Bukele, además de que tendría la posibilidad de ser el presidente, también tendría el dinero y la posibilidad, como hablábamos con Marvin, de que le dispute incluso hasta la estructura del FMLN, la posibilidad de caer contra el partido. Ese es un escenario. Ahora, en esto, por supuesto que también está el escenario real de que el Frente inhabilite, como decía Juan José, a Nayib Bukele, y en ese escenario pierden los dos, pero pierde más Nayib Bukele, porque es el que no tendría posibilidad de ser candidato a menos que haga su propio movimiento, ¿verdad? Y que no sé cómo está, y Juan José es el que sabe eso, en otra oportunidad vamos a hablar de él, de eso, pero y de que Nayib pueda crear su propio movimiento, que tenga tiempo para crear su propio movimiento, su partido, y que para participe. la presidencia tienen que ser partidos. Exacto. La Constitución lo dice que de cree manera su propio expresa. partido, Tiene que crear partidos. y que participe él. O meterse a uno y exacto, existir. y que él sea la segunda fuerza o la tercera fuerza. Si es la segunda fuerza, él puede ser el candidato a presidente, y si, si sale bien, pues encima del Frente, él puede ser el candidato, y si no, él puede ser decisivo para que gane el FMLN, y siempre ganaría Nayib Bukele. Pero, insisto, también existe la posibilidad de que esto no sea un teatro, sino que sea una diferencia real, y que pese más la rigidez del Frente y el síndrome de Funes y la inmadurez de Bukele. Eso lo vamos a ver en lo inmediato. Yo preferiría que hubiera un acuerdo entre el Frente y Nayib Bukele, porque así va a ser más interesante, digamos, la elección entre Bukele y posiblemente Calleja, y ahí nadie que entre gana. Calleja y otro que nos gane. Con esa idea nos los vamos dos a tener que perderían. quedar, porque se nos acabó ya el tiempo, pero no me resta más que agradecerles, mi querido Marvin, don Juan Ramón, Juan José, por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Gracias, buenos días. Gusto. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Es jueves 28 de septiembre del año 2017. Muchísimas gracias por acompañarnos y por